6:55 de la mañana. Saúl, Banco Central de Venezuela redujo tasas de interés de los títulos de cobertura cambiaria. Yo así no lo entiendo. Correcto. Yo confieso ante Dios, no entiendo esto y soy periodista. Por eso hemos querido hacer esta entrevista para poner en tierra de manera visible y comprensible este tema y de qué manera influye en nuestras vidas, en nuestro país. Daniel Cadenas, economista de la UCB, fundador de la empresa de consultoría económica Oikos Research, profesor universitario de macroeconomía en la UCB, nos acompaña. Hemos tenido la oportunidad de estar juntos en exposiciones tuyas y le estaba diciendo a Saúl que tienes una gran capacidad de pedagogía. Ayúdanos a entender esto. Ojo, y me refiero al término. A mí me resulta incomprensible. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida como venezolano? Bueno, mucho, porque los títulos, primero hay que entender que son esos títulos de cobertura cambiaria, ¿no? Básicamente son unos instrumentos financieros que emite el Banco Central con un propósito, con un fin. ¿Cuál es el propósito y el fin? Bueno, el único propósito y fin que justifica la existencia de un Banco Central, aparte de emitir dinero, que es preservar el valor interno y externo de la moneda, en este caso del bolívar, pues. Es decir, mantener estable el tipo de cambio y mantener controlada la inflación. Entonces se supone que estos instrumentos deberían coadyuvar a conseguir ese objetivo. Por eso se llaman títulos de cobertura cambiaria. Ahora bien, ¿cómo se supone que logran ese objetivo? Recogiendo liquidez o absorbiendo liquidez. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central los emite, quien los compra, que puede ser una persona natural o jurídica, pues tiene que, a través de un banco, se hace la operación, darle al Banco Central los respectivos bolívares, ¿no? Y eso queda inmovilizado allí por unos plazos. Hay plazos, esos plazos muy cortos que van desde 28 hasta 90 días. Hay 5 tramos de plazo, ¿verdad? Y la liquidez queda absorbida en ese periodo de tiempo, queda congelada, queda estabilizada allí por un periodo de tiempo, ¿ok? Luego al vencimiento el Banco Central le devuelve al inversionista, es un instrumento de inversión, el capital invertido más los intereses, que esos son los que están en la noticia, que se han reducido, o sea, esos son unos instrumentos que como sirven como activo financiero, o sea, como inversión, el Banco Central garantiza un rendimiento a los que los tienen, a los tenedores, a los que los compran. Entonces, de esa manera el Banco Central recoge liquidez, esos bolívares de otra manera irían al mercado cambiario, sobre todo al cambio paralelo, a presionar el tipo de cambio y a acelerar la inflación. Entonces, el noble objetivo con que fueron creados y con el cual funcionaron muy bien por un buen tiempo, era ese, pues recoger liquidez, bajar la presión sobre el mercado cambiario, sobre todo el tipo de cambio paralelo. Al bajar la presión sobre el paralelo, el Banco Central no se ve obligado a ajustar la tasa oficial con mayor frecuencia y el tipo de cambio oficial se mantiene relativamente estable. Entonces, ese es el propósito. Claro, para poder lograr ese efecto de recoger liquidez, el Banco Central debe asegurar 2 cosas con ese instrumento. Uno, que sea lo suficientemente atractivos los rendimientos para que el inversionista se vea incentivado a comprarlos, y ahí está la tasa de interés, ¿verdad? Y de allí podemos ir haciendo un spoiler de qué efecto pudiera tener eso, esta reducción. Y el segundo, que sirvan efectivamente como instrumentos eficaces de cobertura cambiaria. Es decir, estos instrumentos, aparte de ofrecer ese rendimiento o esa rentabilidad, esa tasa de interés, están indexados al tipo de cambio BCE. Entonces, esos bolívares que te van a devolver al vencimiento, te los van a devolver a la tasa BCB a la fecha de vencimiento. ¿Ok? Mientras que tú lo compraste a una tasa BCB que estaba vigente en el momento de la compra, 60 días, 90 días, 14 días antes, tú lo compraste, había otra tasa. Entonces te garantiza que si hay una depreciación del tipo de cambio, tú preservas tu poder de compra y te cubres, haces cobertura contra ese riesgo cambiario. Entonces, mientras esas 2 cosas se cumplan, el instrumento es atractivo, la gente entrega sus bolívares, las personas naturales y jurídicas entregan sus bolívares, reciben a cambio el título y mientras tanto esos bolívares no presionan
al tipo de cambio paralelo, mientras eso se cumpla. Profe, en eso usted decía, bueno, un spoiler de las consecuencias que podríamos tener. Por ejemplo, fíjese, hoy tenemos el dólar 94,15. 6 bolivitas llega a 100. Esto podría evitar que llegue a 100, por ejemplo. Y segundo, esa estabilidad que usted habla y el controlar la inflación, que básicamente creo que todos apostamos para que eso se logre, esto vamos a ver resultados relativamente de manera rápida. Fíjate, esos instrumentos ya tienen tiempo, Saúl y Eduardo, tienen ya tiempo, están desde el 2022 en circulación, o sea, no son una novedad. Lo que pasa es que, bueno, no han estado mucho en la palestra, ¿no? Cuando salieron, tenían rendimientos o tasas de interés que oscilaban entre 16% y 18% dependiendo del plazo. Luego el Banco Central, que eran muy buenas tasas, porque si a ti te pagan 16% en bolívares a 28 días, cuando tú sacas la tasa anual, oye, es un rendimiento muy, muy atractivo. Aparte de eso, están indexados al tipo de cambio. Eso es un contexto donde el tipo de cambio tuvo una relativa estabilidad, ese periodo de relativa estabilidad que disfrutamos, que ya no lo tenemos. Pues bueno, hacía muy atractivos esos instrumentos. Luego el Banco Central hizo un segundo ajuste, todo esto para poner en contexto y responder tu pregunta, y redujo esas tasas a entre 14.25 y 16%, dependiendo de los plazos. Esas eran las tasas que estaban vigentes hasta anteayer, cuando el Banco Central redujo 10 puntos porcentuales, o sea, las de 14.25 las bajó a 4.25 y las de 16 las bajó a 6. Sí. Entonces, en ese rango quedamos. Fíjate, al reducir la rentabilidad del instrumento, disminuyes el apetito por esos instrumentos, porque es lógico. ¿Okay? Entonces, es previsible que por el lado de el que compraba eso como inversión, simplemente, no para hacer cobertura, sino como inversión, seguramente va a haber menos demanda porque, bueno, hay otras alternativas. Pues. Y segundo, como instrumento de cobertura, lamentablemente, los títulos de cobertura cambiaria vienen a ser otra víctima de eso que llamamos la brecha cambiaria, que anda por allí pues azotándonos a todos, personas naturales y jurídicas, gente que tiene negocios y también se han visto afectados estos instrumentos porque los instrumentos están indexados a la tasa BCB. Y mientras esa tasa que tú me mencionas está en 94, está la otra que está en 20 y algo, más por allí. Entonces, lamentablemente, hay una distorsión en la economía que hace que a los negocios, los productores, la gente que fija precios, que fija costos de producción y de venta, se están referenciando a ese otro tipo de cambio y no a la tasa BCB, que ha quedado más que todo es como marcador referencial a la hora de pagar la transacción o hacer la compra-venta. Pero internamente tus proveedores no te fijan esa tasa cuando te suministran la materia prima o los productos que tú vas a vender. ¿Okay? Mira, se agotó el tiempo prácticamente. ¿Por qué la reducción? ¿Por qué la decisión de reducir las tasas de interés, que es un poco reducir también el nivel del incentivo del Banco Central de Venezuela? Sí. ¿Cuál es la estrategia? Mira, mi comprensión del asunto, que puedo estar equivocado, es que el Banco Central está buscando apagar lentamente esos instrumentos. O sea, irlos sacando progresivamente de circulación, porque se ha dado cuenta de que en este contexto que estamos ya no están funcionando. Entonces, claro, lo estás como apagando lentamente de una manera ordenada, porque no lo puedes hacer así de sopetón de un día para otro. Y para mí, en el mediano plazo, creo que el Banco Central va a desaparecerlo. Oye, Daniel, qué cátedra, ¿eh? Saúl, el hombre se ve que tiene pupitre y que sabe dar clase, que es maestro. Mira, Daniel, qué gusto, y estas son las cosas, y me pasa frecuentemente, que me llevan a agradecer a nuestro equipo de producción el gran trabajo que hace, porque hay que ver el beneficio para la gente, contar con una conversación tan pedagógica gracias a tu aporte, un tema que requiere de mucha claridad. Un gran abrazo y estoy seguro que nos seguiremos viendo por aquí. Con gusto, vale. Todo lo mejor.
Daniel Cadenas, economista de la Universidad Central de Venezuela, fundador de la empresa de consultoría económica Oikos Research, profesor universitario de macroeconomía en la UCB. Tú vas mucho al gimnasio, mire señores, magro, el hombre está fitness. ¿Sí? No, ya no. Hace tiempo, sí, en otra época. Ahorita lo que hago es... Por eso es que me consigo a Graso, allá para el Parque del Este, hace barritas y cosas. Graso, que es un caminante incansable. Oye, si se mete sus 14 kilómetros todos los sábados y todos los domingos. Relajado, para seguirle el paso. No. Claro, a él le pasan rápido porque va conversando. Se lleva unos amigos, unos panas y se pone a conversar y a hacer negocios. Imagínate. Daniel está claro. Usted también siga claro con nosotros al regreso.